Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión para toda la República Dominicana. Gracias por acompañarnos en cualquier rinconcito de nuestro hermoso país o allende los mares a través de las distintas plataformas internacionales. Llegamos al jueves 9 de octubre del año 2025, se siente el aroma de Navidad, ya. Formalmente los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Qué bueno que nos acompañan. Aunque dice, se oye el murmullo de una brisa suave. Son los aires frescos la Navidad. Hace calor todavía, pero se siente que la Navidad amenaza con aproximarse a las casas, que ya hay muchas que están adornadas, Atahualpa. Sí, ya, y algunos lugares también de la ocio. De mi casa no está porque no vamos a estar ahí durante unos días, pero si no hace rato que estuviera, y no hay quien prenda y apague los bombillos. Pero la gente, bueno, es una tradición que vale la pena. No, y se alegra el alma, poeta. Se alegra el alma, se alegra. Ese aburrimiento y esa salazón de vida que estamos teniendo. Y un año tan difícil como ha sido este, no digo yo adelantar la Navidad, yo la prolongo. Que el doble sueldo en noviembre, algo así. Sí, dos doble sueldos. Dos doble sueldos. A veces se anima la economía también. Uno analiza y comenta cuando la economía baja, pero mira, no es agradable cuando la economía baja. Y que los gobiernos tienen que hacer malabarismo financiero, que la política monetaria, que si la bajo, que si la subo, ¿verdad? Que la última revisión del Banco Mundial ahora fue a la baja. Sí. Acercándose, o sea, poniéndose en el número que nosotros habíamos dicho, un 3%. Un 3%. Que no es malo, lo he repetido, no es malo, pero una economía que ha estado creciendo en los últimos 60 años, más de 60 años, con un 5 promedio, un 6, un 5, y que de buena a primera tenga 2 años por debajo de un 4%, pues es para llamar la atención. Aunque el mismo Banco Mundial augura que el 2026 puede crecer un 4.5, 4.3. Bueno, en ir hacia arriba da la tranquilidad, pero bueno, es verdad que hay un componente internacional también. Trump ha creado un problema mundial. Hay aspectos de esta crisis, hay que decirlo, Atahualpa, que es efecto de ese daño y del doble daño. Esa guerra de aranceles a nadie le ha convenido, ni siquiera a Estados Unidos, y a nosotros nos ha llevado a un lado. La otra parte es que las autoridades, pese a las advertencias que se le hacían de que hicieran más inversión de capital, bajitísimo, hubo meses que la inversión de capital fue de 0.6%, aunque uno hace el cálculo anual, y sin embargo los gastos fueron muchos. O sea, el dinero, en la discusión esta de quién cogió más prestado y quién no cogió prestado, eso no tiene mucha importancia. Lo importante cuando se toma dinero prestado es en qué se va a usar ese dinero. ¿Verdad, Atahualpa? Porque yo puedo coger una cantidad de dinero prestado para gastar, para comprar cosas superfluas o gastos corrientes, ordinarios, donde hay todo un desorden. Y Atahualpa coge la misma cantidad de dinero, pero lo invierte en un negocio que le va a dar beneficio. Los dos cogimos la misma cantidad de dinero, pero yo ando regodeándome con todo lo que hago, por aquí, meto dinero por allá,
Atahualpa más pausado, tranquilo, porque tiene que atender la acción de ese dinero. Entonces, al final del año, ahí está Randy que no sabe qué hacer porque debe el dinero, pero la acción de reproducir ese dinero no está o está al mínimo, porque no fue un gasto reproductivo, no fue una inversión de capital, no fue en un puerto, no fue en un aeropuerto, no fue en presas, no fue en dinámica productiva, no fue inversión de turismo, no, ¿verdad? Entonces después Atahualpa me pasa por el lado con un atajo, tranquilo, muerto de risa, y yo pidiéndole bola al primer amigo que, ¡hey, Monsanto, tú vas para los lados de Moca! ¿Verdad? Bueno. Eso le pasa. Esto es como una caricatura, pero es lo que nos ha pasado. Es lo que nos ha pasado. No es quién cogió más y quién cogió menos, es en qué se usó ese dinero. Es más, imagínese usted que hemos cogido préstamos, óigame bien, para pagar intereses de préstamos, pero hemos cogido préstamos y no lo hemos usado. Se le ha pasado al Banco Central. El Banco Central le entrega al país pesos y lo lleva y lo coloca como parte del Banco de Reserva, que es el Banco del Estado, pero que el Banco del Estado no le da beneficio al gobierno. Usted me está entendiendo. Entonces, hay una serie de juegos. Ahora, si ese dinero que se cogió prestado se invierte en áreas reproductivas que dinamizan la economía y se generan riqueza, es válido. Pero, ¿cuántos economistas advirtieron de que... Y no es que no hay gasto, tiene que haber gasto. Es la calidad del gasto, que esa es otra variante. No es que todo gasto es malo, no. Es la calidad del gasto, que era... Es más, el que el gobierno no definió la calidad del gasto fue uno de los dos elementos fundamentales para que todo el mundo o los sectores económicos rechazaran la reforma fiscal y tributaria. La otra pudo ser que todo el mundo quiere que se haga, pero con el bolsillo ajeno, no en el mío. Esa es la otra variante. Nos ha ocurrido todo eso, Atahualpa. ¿Qué es lo que falta ahora? Aprender de todo eso y tomar medidas realmente que valgan la pena, porque si de cada 4 pesos que generamos, uno solo es para pagar intereses, ni siquiera el capital. Mira, a propósito de la palabrita reforma que tú tocaste ahí tangencialmente, se está cosiendo la reforma fiscal y tributaria. Inclusive la misma revisión del Banco Mundial habla de los escollos que ha tenido la actual administración del presidente Abinader para implementar una reforma fiscal, pero establece la necesidad, una cosa que todo el mundo conoce, de que hay que hacer una reforma. Pero las señales que se han estado dando a través de las declaraciones en algunos medios de comunicación que lo entrevistan al ministro de Hacienda, don Magín Díaz, parece ser que viene diferente, porque se han dejado filtrar algunos datos de que, por ejemplo, el ITEVIS podría bajar y ampliarse la base. Ahora mismo la mayoría de los bienes y servicios están grabados con un 18%. Hay algunos que tienen un 16%. Bueno, pues se habla de que en una reforma podría aplicarse lo que hemos dicho, que hay dos corrientes. Unos que quieren que el precio, que los impuestos aumenten porque entienden que con eso se recauda más. Otros, dentro de los que me inscribo, que entiendo que hay que universalizar y bajar los impuestos, porque mientras más alto el impuesto, más artimañas se buscan, más refugios se buscan para la evasión. Porque si usted no puede pagar por lo alto del impuesto, usted trata de mantenerse vivo evadiendo. Eso es una máxima que se ha demostrado. Bueno, pues por ahí podría andar. Inclusive podría también ponerse bastante claro el tema del gasto del gobierno, del poder del gobierno central
a través de esa reforma fiscal. Porque el problema de aquí no son los ingresos, poeta. Fue ayer que mostraba una gráfica de que los ingresos en el Estado Dominicano han estado en un crecimiento permanente. Y prueba de ello, sin mucha gráfica, que quizás Heriberto puede encontrarla ahí, es que, señores, el presupuesto de Joaquín Balaguer, el último, fue de 28 mil millones de pesos. Y hoy tenemos 1.750.000 millones de pesos en un presupuesto. Miren la gráfica de los ingresos del Estado. La azul es el crecimiento del ingreso, 2.51. El crecimiento del gasto, 2.76. ¿Qué usted tiene? Un 25% de diferencia, ¿verdad? O 25 puntos porcentuales, ¿no? Entonces usted tiene los ingresos aumentando, pero los gastos han estado por encima de todo. Y si usted gasta más de lo que ingresa, usted va a tener un sobregiro todo el tiempo. Sí, pero... sí. No, te iba a decir algo más. No, que el problema mayormente no son los ingresos, es cómo se distribuyen los ingresos. Hasta que no logremos un equilibrio entre lo que ingresa a las arcas del Estado y lo que sale de las arcas del Estado, podemos hacer todas las reformas que querramos y no vamos a alcanzar ese equilibrio. Hasta que no se resuelva lo de la calidad del gasto. No es que no se gaste, hay que gastar. ¿Cómo que no? Ajá. Es la calidad de lo que se gasta. Uno. Y dos, yo no me convence mucho la ampliación del ITEVI a todo. ¿Por qué? Porque tú no le puedes poner en un país tan pobre ITEVI a las medicinas que ya están inalcanzables. Y yo no, porque hay renglones que se dejan fuera. A eso me refiero. Sí. ¿Por qué? Porque hay una inmensa mayoría del país que no llega a la canasta familiar. Y si usted le amplía la base de eso poco que tienen para comer, hay un elemento que sí, Atahualpa, no hay autoridad que tenga justificación para eso. Las propias autoridades recaudatorias dicen que el ITEVI se va a veces hasta un 40%. No, si tú lo cobras, si tú evitas esa evasión, ¿cuánto te ingresa? Y también se está planteando el tema del anticipo, que en vez de cobrarlo por los ingresos del año pasado, eso no lo entendí de la fuente que me lo dijo, se podría implementar con el año corriente, pero ¿cómo usted puede implementar el año corriente si tendría nada más calcular lo que tu operación del año y sobre esa base? No, los ingresos mensuales podrían grabarse con un anticipo por parte. Pero yo te estoy diciendo lo que se está comentando, sí. Pero como quiere, el anticipo no puede ser porque no hay ninguna garantía que el año que viene usted va a hacer el negocio que hiciste el año pasado. No, precisamente por eso es que se quiere eliminar esa metodología. Sí, pero hay una... Mira, aquí hay negocios y trabajos profesionales a donde usted no puede pagar con una tarjeta. Pero eso lo ve todo el mundo, porque no actúan en ese sentido. Y supermercado mediano y pequeño, que tienen dos cajas donde tú pagas con tarjeta y una que es en efectivo. Pero te están diciendo lo que están haciendo. El dinero en efectivo se presta para todo, porque ¿qué control tiene el sistema recaudatorio? De que esa gente, tú puedes decir, no, por el inventario, porque ellos compraron tantas cajas de esto, tantas cajas de esto, tantas cajas de eso. Entonces, sí, pero tienen los organismos del país recaudatorios la estructura para vigilar mes a mes cómo se mueve el inventario de todos los negocios del país. Bueno. Es fácil para el que importa, por la liquidación de aduana. Es fácil. Pero a los ojos de todo el mundo hay una cantidad de profesionales que tú no le puedes pagar con una tarjeta que es en efectivo. Y vayan a ver la declaración de ellos, el pago de ellos del impuesto sobre la renta, que cualquier infeliz paga más que ellos. Y todo el mundo sabe que tienen ingresos millonarios. Entonces, hay mucho por donde cortar. Y el último, con eso termino por ahora, es Atahualpa.
es que el subsidio eléctrico, el país no lo aguanta. No lo aguanta. Y todo el mundo dilatándose, hay que hacer otra Punta Catalina. No, que el sector privado está haciendo aquella. El sector privado se mueve al ritmo de sus necesidades empresariales. El sector privado no piensa como piensa un presidente que tiene que presentar en el país. Piensa en su empresa y que genera para su empresa, ¿verdad? Pero el país le puede estar creciendo un área que no le convenga a esa área. Así que vamos a ver qué pasa, Atahualpa, pero vamos a ver a Magín, porque tú tienes razón en eso. Magín lleva un paso como más lento, pero como con pie de plomo, ¿verdad? Sí, porque él dice que no ha socializado todavía el tema con el presidente de la República. Bueno, el presidente sabe. Permítame reírme. Ya el presidente le ha cogido el temperamento a cómo está la población. Yo no sé si gente del gobierno se están haciendo los rusos y no se dan cuenta, pero hay un disgusto amplísimo, amplísimo. Fíjate que no se han vuelto a publicar, Atahualpa, las estadísticas de la simpatía que tiene el gobierno en este momento, porque le ha bajado dramáticamente, por la razón que sea, por la razón que sea. Miren, señores, ayer, tal como se había anunciado y prometido, se inauguró el paso a desnivel en la zona que se conoce como Pintura, que es la avenida 27, la avenida Prolongación 27 de febrero con la Isabel Aguiar, que se han señalado en algunos medios que este era un proyecto que estaba concebido desde el año 2016 bajo la dirección de Gonzalo Castillo. Pero ese proyecto original fue variado en la administración de Línea Ascensión. Sí. Y lo que eran dos túneles, tanto de este a oeste como de oeste a este, lo que se va a hacer es un túnel y se ha hecho una especie de túnel trinchera más paso a desniveles. El asunto es que esta solución, señores, ustedes no se imaginan, yo que voy generalmente a esa zona, me toca ir por lo menos 2 veces al mes, sé lo que era entrar a la zona de Pintura, ahí en la Plaza de la Bandera. Y esta obra, que según las informaciones que dio el presidente, se va a conectar con una estación del teleférico de Santo Domingo Oeste, cuya primera fase, según dijo el presidente, estará lista a mediados del próximo año, el teleférico de Santo Domingo Oeste. Eso como una forma de conectar a los habitantes de Santo Domingo Oeste con la estación del metro a través del teleférico que cruzaría con una estación por ahí, que evidentemente esto mejoraría el servicio para los pasajeros, tanto en términos de vehículos como para la gente de a pie, en términos individuales. Para la gente de a pie, ¿verdad? Claro. Porque lo que se ha hecho es una solución vial para automóviles. Para automóviles. Pero todavía queda un accionar de gente a pie que necesita otro sistema de transporte. Que a propósito de eso, algunos señalaban ayer que hay escasez de cruce de peatón en esa vía porque es una vía expresa. La gente tiene que entender que la solución podría ser un paso peatonal elevado, un cruce peatonal elevado. Pero yo pensé que lo iban a hacer. Pero lo que hay ahora mismo es son vías expresas. Muy buena la obra, por lo que pude ver en su inauguración en el día de ayer, los detalles que dio el ingeniero Eduardo Estrella como ministro de Obras Públicas, que me llamó la atención porque esto incluye un conjunto de obras donde se está tratando también el drenaje de esa zona, que esa zona se inundaba también. Entonces, pero hay un colector grande ahí. Eduardo Estrella habló de justamente un colector que es una especie de laguna que tiene una capacidad de millones de metros cúbicos de agua para que no haya ese problema de las inundaciones, la conexión con la Luperón, todo eso va a lograr que usted pueda tener una mayor accesibilidad a la parte sur del país y a la parte sur de la capital, que es una zona también congestionada.
Pero me llamó la atención también que el ingeniero Estrella mencionó el kilómetro 9, pero en la mayoría de las obras mencionadas que están en construcción se puso fecha. Por ejemplo, el mismo presidente hablaba del kilómetro 9, la ampliación de la República de Colombia, la terminación de la avenida ecológica que conectará Puerto Caucedo que será inaugurada, dijo el presidente, el 15 de noviembre, pero para el 9 no hubo fecha. No sé, y es una de las más antiguas. Sí, pero parece que hay algunos inconvenientes con el 9 porque tanto el ingeniero Estrella como el presidente de la República, que mencionaron fechas de otras obras, por ejemplo, esa del teleférico, estamos hablando, el presidente dijo que va a ser a mediados del 2026. Del 2026. Estamos hablando de 9 meses. Esta obra duró justamente el tiempo que se proyectó y miren qué agradable es eso, 18 meses. Ayer se cumplían 18 meses de haberse dado el primer Picasso y se cumplió con el plazo de construcción y entrega de la obra. Todo el mundo feliz. Yo digo que la llegada de Eduardo Estrella al Ministerio de Obras Públicas fue una buena decisión del presidente por el estilo de Eduardo Estrella. Eduardo es un hombre que no duerme, es un hombre hasta cierto punto rígido, le da seguimiento a los proyectos y insiste en cumplir lo que se proyecta. Si usted me dijo a mí que es el miércoles que usted me va a hacer ese trabajo, usted tiene que hacérmelo el miércoles. Ese es Eduardo Estrella. Y eso influye mucho en la terminación de obras, cosa que señalaba también el ingeniero Estrella cuando decía lo que nosotros planteábamos, poeta, al inicio del segundo periodo del presidente Abinader. ¿Qué era lo que sugeríamos? Señores, establezcan prioridades en el gobierno, terminen obras que puedan decir, miren, esto lo terminamos, no hacer 60 inicios por todos los lados y no terminar ninguna. Entonces parece que el presidente ha instruido al ministro Estrella para que la prioridad, por lo que dijo Eduardo ayer, la prioridad sea terminar las obras que están en ejecución. Exacto, que no iniciaran nuevas hasta que no se terminaran. Se pueden iniciar pequeñas obras y eso, pero las obras más grandes que han estado dando mayores problemas y mayor dilación en el tiempo, lo que se le va a dar prioridad a esas obras. Y yo pregunto, ¿cuál es la fecha de terminación de la ampliación y modernización, que se puso mucho énfasis a eso, de la autopista Duarte? Bien, ahí hay un informe de eso. Ayer el Eduardo Estrella mencionó y dijo que a partir de la fecha, o sea, al cierre del año, ya la autopista Duarte tendrá como una especie de inyección que se va a trabajar de manera acelerada para terminar la obra. Ha habido algunos inconvenientes. No dijo nada de un suero. No, porque a mí me parece que es un poquito más que inyección. No, yo dije inyección por el asunto del dinero, pero parece ser que también... por eso es que yo digo que más que una inyección es un suero. Un suero de dinero que necesita. Pero sí, ayer el ingeniero Estrella mencionaba también que la autopista Duarte va a, yo diría que arrancar de nuevo para tratar de terminarla como debió hace tiempo. Pero oye, la principal vía de comunicación del país ha terminado siendo un peligro. Bueno, los que conducimos por ahí no nos hemos matado porque no la sabemos de memoria. Si no, no podríamos transitar por ahí. Parece ser que se le va a dar mucho más seguimiento y se le va a inyectar recursos y algunos inconvenientes que parece que hubo con el tema de las expropiaciones. De la ampliación, pero está en la agenda, porque fue mencionada en el día de ayer por el ingeniero Eduardo Estrella en la inauguración de este paso a desnivel de la zona de pintura en Santo Domingo. Se descongestiona esa parte, Randy.
innegablemente que bueno, sí. déjame decirte, yo tengo la experiencia porque una de mis hijas vivía por ahí y prefirió mudarse porque su trabajo estaba lejos de ahí y perdía el 30% de su tiempo solo para ir y llegar a su casa. Otra cosa que se señalaba ahí fue que esa obra se hizo con los fondos de Aerodón, con unos veedores que le dieron seguimiento a la inversión, sí. Igual que se anunció también otras obras que están dentro de las obras prometidas por el presidente de la República con los fondos de Aerodón. La actual administración le introdujo unos cambios, pero el hecho de crear una vía de solución ahí era parte del, ¿cómo se llama? Proyecto vial Duarte 2, porque el Duarte 1 fue todo lo que se hizo en la avenida 27 de febrero de la capital, los elevados, los túneles y ese tipo de cosas. Y se había pensado hacer un túnel que fuera a salir más allá de pintura en la cuestecita esa, como cuando usted va para las caobas, y que salía y había una bifurcación para la interconexión con la 6 de noviembre y el resto con la prolongación de la 27 de febrero y un cruce a desnivel o sobre nivel arriba. Eso era lo que había, pero las actuales autoridades cambiaron el esquema, aunque ellos anuncian un túnel en el eje de la Luperón, que ese pasa totalmente por debajo de la Plaza de la Bandera, a la que, de acuerdo a lo que se anunció en ese acto, se le van a introducir algunos cambios a la Plaza de la Bandera. Así es. Antes de irnos a publicidad, Randy y yo comentábamos antes de iniciar el programa el tema de Santiago. ¿Qué está pasando en Santiago con la violencia, señores? Y homicidios. O sea, en los últimos 7 días. Bueno, a partir de la tragedia de la intervención policial en la Barranquita, el asesinato de 5 jóvenes, sí. Independientemente de que tuvieran ficha o lo que usted quiera, ya el informe forense determinó que ahí no hubo un solo disparo de la otra parte. Uno solo no hubo. Y aparentemente no tenían armas. 2 muertos más, 2 hermanos. Exacto. Eso Otro que fue encontrado en el canal. San José afuera, eso es comunidad de Baitoa, que es un distrito municipal de Santiago. Lo persiguieron, iban en una motocicleta, lo balearon, uno de ellos trató de salvarse como por una finca y lo persiguieron y lo remataron. Pero hubo otro caso que es más espeluznante todavía. ¿El de Pueblo Nuevo? No, el de aquí, de Cienfuegos, de un señor que vivía ahí, que trabajaba en una empresa de remesas puerta a puerta, de envíos puerta a puerta, que óigame, lo macabro de la acción es al mejor estilo del sicariato mafioso. El señor había sido declarado desaparecido. Sí. La esposa recibió una nota con la cédula de su esposo desaparecido y con un mensaje macabro y un dinero con el mensaje de que con esos recursos comprara la caja de muertos. Y que el esposo, que está ahí en pantalla en la parte superior izquierda, que el cuerpo estaba en el canal Ulises Francisco Espaillat. Cosa que no fue cierto porque el cuerpo apareció en las obras que se están realizando por el lado de, creo que fue de Esperanza, o Jicomé, por ahí. El asunto, oiga lo macabro, enviarle un mensaje a la esposa, pero según el INASIF, o sea, según el médico legista, al momento de encontrar el cuerpo ya tenía unas 3 o 7 horas de fallecido. Cosa entonces que se contrapone con el mensaje, porque exacto, cuando le enviaron el mensaje, según lo dijo el forense, él estaba vivo.
Pero óigame, ¿cuál es el estilo ahora? O sea que ahora? le mandaron el mensaje antes de matarlo. Antes de matarlo. Apareció con los brazos, o sea, maniatado de pies y manos y también amarrado en el cuello con altísimos índices de violencia. O sea que también fue torturado. Y lo que ha pasado aquí en Santiago, los dos muertos ahí en Pueblo Nuevo con la balacera del teteo. Entonces, hoy mismo, tú me señalabas la caricatura del periódico Diario Libre donde se simboliza lo que está pasando en Santiago con la estatua del monumento y un revólver apuntándolo, o sea, atracando la estatua del monumento porque se le ha ido de la mano. Y no hace mucho se destacaba, comenzando por el mismo alcalde de Santiago y la ministra de Interior y Policía, de que Santiago estaba en una tasa mínima de homicidios. Bueno, pero si esa es la tasa mínima. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se ha trasladado la delincuencia a Santiago? ¿Se le ha ido a las autoridades de la mano? Porque no es normal lo que está pasando en Santiago de los Caballeros, no es normal. Nos vamos a una pausa, poeta, porque cuando regresemos, después que usted ponga su tema ahí, yo le tengo un temita a usted. Ajá. Y a los amigos televidentes también. Lo de temita quiere decir que es suave, bajo, lento. Sí, una especie de disquisición. De poco calado. Son los partidos políticos refugios para expresidentes. Cuando regresemos, vamos a hablar un poquito de eso. Ya veremos. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí, puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre.
Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora, con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motos. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga. Estamos de regreso, poeta. Adelante. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dele para allá. ¿Hay alguna razón de carácter técnico, administrativo, físico-químico, estructural o de desarrollo urbano según el cual se haga una abertura en la carpeta de rodamiento, que popularmente le llamamos talvia, en la República Dominicana, para soterrar, o sea, colocar por debajo de la superficie o una cañería pequeña o un tendido eléctrico, ya sea para semáforo, ya sea una conexión de agua, y que esa acción la lleven a cabo contratistas o empleados de algún órgano público, que se deje por meses así, y los vehículos caen ahí hoy y caen mañana y caen pasado y caen traspasado, y usted no ve la hora en que le pongan un poquito de emulsión caliente mezclada con harina, ¿verdad? Asfalto, a fin de hacer que la superficie suspendida, ¿verdad?, se vuelva continua y uno no tenga no solamente que armar tapones, porque van tan lentos que da tiempo a un tapón, o que el sistema de suspensión de los vehículos y las condiciones de los neumáticos tengan que sufrir, y que eso se vea así a lo largo. ¿Qué tú has sabido de eso ahí? Nada, en que tus no hay investigaciones ordinarias. No hay razón para eso. No sea nadie. Descuido. Descuido. No, hombre, no me digo. Tú vas por la Juan Pablo Duarte y hay un corte que está ahí que yo quiero que tú veas. Porque como ha llovido, se ha hecho más profundo. Ya tú no sabes. Y mire, yo ando en un vehículo todoterreno, que están diseñados para, como su nombre lo indica, para cualquier terreno. Y es así. Pero además hay una parte del cuerpo llamada riñones que sufren. En la, ¿cómo se llama esta calle? La que nosotros conocemos como las Tres Cruces, ¿verdad? Cuando usted va hacia el centro de la ciudad, frente a un negocio que todo el mundo conoce, a mí me gusta mencionarlo, frente a Tona, por ahí. Ahí hay un corte que yo no sé cuántos meses tiene sin que le caiga un poquito. Sí, señor.
Una cometida hicieron ahí. Una cometida, exacto. Y ya no le cabe una piedra más para que la gente pueda pasar. ¿Cómo es que se llama allá en Estados Unidos, en la parte árida de Estados Unidos, el cañón ese de Estados Unidos? El Gran Cañón. Que tú ves en turista, que tú hasta te montes en un helicóptero para pasearte por ahí. El Gran Cañón de Colorado, que no me acordaba. Ya casi es una caricatura al lado de lo que se están formando ahí. Y en los cortes que se están haciendo en la carrera, porque están reponiendo los semáforos, y qué bueno, y son semáforos modernos, no son los antiguos, y veo que hay varios que tienen control para el peatón. Perfecto, eso está muy bien. Pero ¿y por qué dejan la zanja abierta después de soterrar eso? Ahora, bajar por ahí, por la carrera, usted iba a un columpio, can. Pero eso no es esa zona solamente, eso es en cualquier lugar de Santiago. Nuestros amigos en Llave, camaradas y compinches del acueducto, amigos de toda la vida que hay, también están haciendo una serie de trabajos porque Santiago ha crecido y obviamente hay que ampliar los colectores de agua servida, aguas negras o aguas residuales, porque el flujo ahora es mayor. Eso está bien, eso no hay que discutirle. ¿Qué corre? Lo que no entendemos es por qué o se deja la abertura, el hoyo para que uno caiga, o le hacen un promontorio. Yo no sé si es que es un mecanismo de compactación de tierra, pero yo he visto que hay unas máquinas compactadoras que ya compactan hasta el mismo día que tú haces el trabajo. Si lo sabes hacer, se compacta bien, pero lo dejan ahí y llega un momento que hasta se olvida. Y hay lugares de Santiago donde una rotura ha dejado un promontorio histórico. Y el otro caso es que a veces se asfalta una vía porque ya la carpeta de rodamiento o de rodadura ya está en mal estado. Bueno, y la faltan, qué bueno. Pero entonces la tapa del invernal se queda por debajo, Atahualpa. A veces se queda 4 pulgadas por debajo. Una. Y 2, se siguen robando las tapas. Yo tengo hasta imágenes por ahí de tapas que tienen una bisagra. ¿Qué es lo que impiden poner esas tapas con bisagra al arco que le sirve de marco para que no se abran? Pero además, la gente de las telefónicas que tienen cables soterrados, ellos lo que hacen es que cuando le ponen la tapa, y tapas que no tienen bisagra, pero ellos le derriten en la fisura esperma, lo que le llamamos popularmente aquí cera, con un soplete, eso se mete, se pega, y no hay forma de una gente furtivamente, 2 de la mañana, robársela. Porque para despegarla, cuando suele despegarse, hay que pegarle el soplete para derretirla. ¿No sería una manera extensiva por esa práctica a las demás y nos evitamos la caída, rotura de los neumáticos de todos los días? Juan Pablo Duarte, cerca de Bellón, valga la mención, por ahí que uno transita todos los días, pero no es el único sitio. Ya todas las que están en el centro de la vía, que son 4 o 5, ninguna tiene tapa. Bueno, miren, a propósito de es muy complejo el problema que estamos poniendo. Cuidado si es física atómica. Miren, antes de entrar en el tema que le dije que iba a tratar, pero aprovechar que usted mencionó las carreras. ¿Qué fue lo que hicieron en las carreras para que las carreras se inunde cuando llueva? Antes no se inundaba. Exacto. Antes de la construcción del monorriel no se inundaba. Ahora se inunda. Y lo que pasó hace aproximadamente unos 10 días, donde las carreras era un río, lo que pone en evidencia es que se taparon todos los drenajes y no lo destaparon. Eso nunca había pasado en la Avenida Las Carreras. Eso usted lo veía en la 27 de febrero con Estrella Sadalá, lo veía en la 27 de febrero con Sabana Larga, pero en la Avenida Las Carreras, esa cantidad de agua
No, eso no había pasado. Eso no había pasado nunca. O sea, algo hicieron que el agua no está entrando a los drenajes. O sea, algo hicieron o algo no hicieron en materia de... No, es que antes no pasaba esto. No. Entonces, esa cantidad de agua que ustedes están viendo ahí en las carreras, jamás se había visto, nunca se había visto, con vehículos prácticamente con agua hasta la mitad. No me digan. En una avenida con una pendiente extraordinaria. Para los que no, entonces, no ven fuera de Santiago, ese es el casco urbano de Santiago. Sí, pero que nunca las carreras se habían inundado. Algo le hicieron. Algo pasó. Yo tengo mis reservas cuando alguien de la capital está trabajando aquí, porque es que después trabajan y se van, y el lío lo tiene uno. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué taparon? ¿Qué eliminaron? Que debieron aprovechar que se iba a hacer esa intervención completa de las carreras para aumentar el volumen de la recogida de las aguas. Ahora eso le cae al ayuntamiento, que es el responsable de la... ahora es peor. Del sistema de agua pluvial. Ahora es peor. Ahora, o sea, ya las carreras, eso fue una muestra de que algo cambió o algo se tapó o no, algo se tapó, porque antes no era así. La mejor evidencia es que nunca había pasado una cosa así en la Avenida de las Carreras. Entonces, algo le hicieron, algo taparon, lo dejaron tapado, lo que fuera, pero eso... O no aprovecharon la intervención para ampliar el colector. No, es que antes no se hacía, Randy. Tú dirás, bueno, pero que ahora no hay más agua por ahí. Son las mismas aguas que están circulando. Y las mismas edificaciones. Y las mismas edificaciones y todo. ¿Y de dónde está? O sea, ¿por qué está esa cantidad de agua en la Avenida de las Carreras? Todo el mundo se quedó sorprendido con esos negocios que se inundaron, que en su vida le había entrado una gota de agua. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que pasó? Pero bueno, ¿entro o usted va a tocar otro tema? No, ya. Miren, dejé al cierre del bloque anterior el tema de si los partidos políticos son refugios para expresidentes. La República Dominicana tiene una característica que muy pocos países tienen con el asunto de los partidos políticos y los expresidentes. Y fíjense en esto. Un presidente, sobre todo en los últimos años, que sale de la presidencia de la República, generalmente va a la presidencia del partido. Y en los últimos años, usted se encuentra con que esos expresidentes, el caso de Danilo Medina y el caso del presidente Abinader, que se habla de que iría a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, tienen impedimento constitucional de volver a aspirar a la presidencia de la República. Usted ve que en la mayoría de los países tendríamos que hacer un poco de memoria o investigación para determinar en cuáles países no se da. Cuando un presidente termina su ejercicio, vamos a citar el caso que siempre ponemos, que es la cercanía de Estados Unidos. ¿Usted no ha oído que un expresidente de Estados Unidos pasó a la presidencia del Partido Demócrata o del Partido Republicano? No. Terminaron su periodo a una biblioteca, a dar conferencia, a una fundación, y las autoridades del partido continúan en el partido. En República Dominicana no se usa eso. Aquí la gente del partido, la dirección del partido generalmente entra a la dirección del Estado. Y si no es así, entonces vienen las quejas de que el presidente que fue postulado por ese partido se olvidó del partido, cuando debía ser todo lo contrario. La institución como tal, el partido como tal, debe tener sus autoridades dedicadas a fortalecer esa organización política y a darle un nivel de institucionalidad a esa organización que no se sustente en el liderazgo unipersonal de alguien que haya ejercido la presidencia de la República. Y voy a citar el caso específico del Partido de la Liberación Dominicana y el caso del PRM, que lo que se está planteando es que el presidente, después que salga de la presidencia, se vaya
a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. No le quita oportunidad al liderazgo, en el caso del PLD, al liderazgo emergente y a la misma institucionalidad del partido, el que una persona que no tenga posibilidades de accesar a la presidencia de la República ocupe la presidencia del partido y mantenga un liderazgo que se podría hasta equiparar como con un candidato, con una persona habilitada para aspirar a la presidencia de la República. Lo ideal, o sea, lo ideal fuera que el partido tuviera sus propias autoridades, su propia dirigencia, sin aspiraciones, ¿verdad?, que trabajen de manera institucional y que le dé cabida a todas las aspiraciones de los demás candidatos. Y esto es institucional. ¿Qué es lo que ha pasado en la República Dominicana? Que el árbitro interno de los partidos desapareció. O sea, el arbitraje válido en los partidos desapareció. Por eso los partidos, como ese arbitraje creíble desapareció, ¿qué hicieron los partidos políticos? Le tiraron la canana a la Junta Central Electoral cuando pusieron a la Junta a organizar y a ser juez de los procesos internos de esos partidos, cosa que nosotros decíamos es que no debe ser. Los gastos y todo lo que se haga dentro de un partido para elegir su candidato tiene que ser solventado por ese partido, no por presupuesto de la Junta. ¿Cuánto le cuesta a la Junta? Por ejemplo, a la Junta, que somos nosotros los contribuyentes, al presupuesto del Estado, organizar las primarias del PLD o las primarias del PRM o las primarias de la Fuerza del Pueblo. Y estar ahí con su personal y la canana de que los resultados tiene que darlos la Junta. Claro. Entonces, como el arbitraje creíble desapareció, le tiraron eso a la Junta Central Electoral. ¿Por qué desapareció ese arbitraje? Porque justamente la dirigencia de los partidos se involucra directamente con el gobierno del Estado. El presidente sale, lo lógico es que se vaya a descansar y sea una especie de fuente de consulta, que se dedique a conferencias, a crear conciencia del sistema que tenemos, pero que el partido trabaje de manera institucional. Pero si ustedes se fijan, uno de los errores mayores que tuvo el PLD fue el que toda la cúpula del PLD, comenzando por su comité político, entró al Estado Dominicano y era un asalariado del presidente de la República, siendo entonces el presidente de la República presidente del partido, o en el caso contrario, el candidato en su momento era también el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Pero usted tiene también el mismo caso de la Fuerza del Pueblo. Usted tiene el caso del Partido Revolucionario Moderno, que está planteando también esa posibilidad. Entonces es como que terminé, pero yo tengo que sustentarme o refugiarme en la fortaleza de un partido por si viene una investigación o viene un ataque político, un ataque a mi desempeño como presidente o al desempeño del gobierno que yo encabecé. Entonces ya yo tengo esta fuerza para responderle al partido que está en el poder y que no sea mi partido. Lo ideal fuera que esa dirigencia del partido no se involucrara con en términos de empleos, con la dirección del Estado, porque se pierde automáticamente, Randy. Además, claro, se entra en la posición o en la situación de que ahora mismo, ¿qué está pasando? La secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, alcalde y candidata o precandidata a la presidencia. Usted se encuentra con el director del INAPA, aspirante a la presidencia de la candidatura presidencial, al director de aduanas, aspirante a la dirección a la candidatura presidencial, el ministro de Turismo. Entonces, el de Indotel, el de la Liga Municipal Dominicana. O sea, la dirigencia alta está aspirando.
Entonces ahí no va a haber un juez, un liderazgo arbitral válido, porque todo el mundo va a tomar para su lado. Entonces, ¿cuál es el árbitro que se está buscando? Bueno, el presidente de la República, que todavía al momento del proceso interno de la organización no es presidente de la organización, es presidente de la República. Y en el otro caso de la oposición, usted ve que todo el liderazgo y las críticas y las posiciones del PLD y de la Fuerza del Pueblo vienen de Danilo Medina, que está ahí, no tiene oportunidad de llegar a la presidencia de la República, y de Leonel Fernández, que sí está habilitado. Ahí usted dice, bueno, pero es que Leonel sí está habilitado, no tiene ningún impedimento, es el único junto a Hipólito Mejía que esté vivo y que ha ejercido la primera magistratura del Estado, que está habilitado para aspirar otra vez a la presidencia de la República. Pero ¿cómo se desarrollan los liderazgos cuando hay un liderazgo fuerte, que innegablemente lo tiene Danilo Medina dentro del PLD, cuando toda la estrategia viene de esa persona y le quita espacio a los otros, a los liderazgos emergentes, como es el caso de Abel Martínez, como es el caso de Francisco Javier? Usted dirá, bueno, pero que se puede ser árbitro. No. Cuando se tiene un liderazgo, Randy, generalmente se busca favorecer a alguien que sea afín con ese liderazgo, para dar continuidad probablemente a un proyecto que comenzó con ese ejercicio presidencial. Entonces yo veo que los partidos políticos se convierten como en una especie de refugio. Terminé la presidencia, pero yo soy el presidente del partido que salió del gobierno. Eso me da fortaleza. En vez de que si usted ejerció la presidencia, usted se fue, váyase a dar conferencia, váyase a motivar el liderazgo, eso no quiere decir que usted se aleje del partido, pero deje que el liderazgo crezca. Y siempre en los últimos tiempos, es más, desde que uno tiene memoria, aquí ha sido así, salvo el caso del doctor José Francisco Peña Gómez en el Partido Revolucionario Dominicano, que el doctor Peña Gómez siempre actuó como árbitro y todo el mundo lo respetaba hasta que el propio Peña Gómez decidió aspirar a la presidencia de la República. Ahí se dio cuenta de a dónde eran los cantantes. Exactamente. Entonces, cuando el doctor Peña Gómez se cansó de atajar para que otro enlazara, exacto, entonces le enfilaron todos los cañones contra el doctor Peña Gómez. Hay que ver lo que decía el sector de Magluta de Peña Gómez. Exactamente. Y el mismo sector de Jorge Blanco. Sí. ¿Qué hicieron? Hasta desbarataron, dividieron el Partido Revolucionario Dominicano para combatir, para evitar que su líder fuera el candidato oficial de esa organización política. Oye, a Peña Gómez le fue mal con todas las cabezas de grupo, porque hasta cuando el PRD llegó al poder, le prohibieron la entrada al Palacio Nacional. No solamente eso, que anduvo, y eso nos lo dijo un grupo de periodistas donde yo estaba, que éramos como 5 periodistas. Yo era dirigente del sindicato de periodistas. Y había salido a una reunión y él era el síndico. Y salió con algunos periodistas amigos y nos juntamos. Y yo le pregunté, que eso que se decía que él había salido a buscar equipo, entiéndase rodillos, tractores, motoniveladoras, que aquí le llamábamos greda, y ese tipo de cosas. Pero, ¿qué pasó? Que si era verdad, y dijo que sí, que eran como 98 y que se podrían ir en la aduana. Y él decía con dolor. Yo nunca había hablado en el plano personal con Peña Gómez, lo había entrevistado, un paquete de periodistas haciendo preguntas, pero así hablado de tú a tú nunca. Y nos dijo, y los testigos están ahí, salvo uno que falleció, Leo Reyes de Asua, es el único que no está vivo. Y él me dijo que sí, que era verdad, y eso se podría ir. A mí me duele de mi propio partido, yo usando mi prestigio. Todo eran donaciones, al país no le costaba ni un a través de la Internacional Socialista. Y no se lo dejaban sacar bajo la excusa de impuestos, de cosas más, cuando deberían venir exonerados de impuestos porque era de uso público, no era para negocio privado. Así es que a Peña Gómez yo creo que, mira, uno termina mirando a Peña Gómez no lo combatían porque entendían que el doctor Peña Gómez
no aspiraría a la presidencia de la República. Lo que él iba a atajar siempre para que otro enlazara. Para que otro enlazara. Y resultó que cuando el doctor Peña Gómez entendió, después de haber cometido el error de creer que por su negritud no podía la sociedad dominicana estar preparada en ese momento para un presidente negro, y le metieron eso en la cabeza al doctor Peña Gómez, de que no era el tiempo, que nunca era el tiempo de él. No, que nunca fue el tiempo. El único mango que no maduraba era el de su oportunidad de ir al poder. Y lo único que accesó fue a la alcaldía del Distrito Nacional, porque llegó un momento de tranque, y como él era el líder y árbitro, dijo, bueno, esto se resuelve, el que va soy yo. Sí. Una imposición, pero el que va ya soy yo. con un cáncer que amenazaba con matarlo como lo mató. Y con un vice como Johnny Ventura, que fue por la vía que Johnny pudo llegar. Entonces usted se encuentra con que ese liderazgo de los partidos políticos se ha visto tronchado por la llegada de expresidentes a la presidencia de esas organizaciones políticas. Aquí, independientemente de que el partido es un sostén, aquí lamentablemente lo que son programas de gobierno de partido que deben dársele seguimiento a través del mismo partido con el gobierno, no se han hecho tampoco. Porque en los gobiernos como que se personalizan. Este es el gobierno del presidente Luis Abinader. Desde aquella vez, cuando don Antonio decía, este es mi gobierno, y el gobierno fue de Salvador Jorge Blanco, y el gobierno fue de Hipólito. Entonces ahora se está utilizando el tema de que el gobierno es del PRM o el gobierno fue del PLD, cuando se engloban los dos periodos de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, el de Danilo y el de Leonel. Lo lógico sería que cambiáramos esa práctica, pero está el tema de que yo me refugio aquí, de que yo tengo la fortaleza del partido, es la que me sustenta cuando yo salgo de la presidencia de la República. La parte de Danilo es menos entendible porque él incluso llegó a renunciar a esa posición. Uno entendió, bueno, entiendo, fue 2 veces presidente, ya no puede ir más, deje el espacio libre, pero después que dijo que no iba, entonces volvió. Amarró para que a petición popular él regresara a la presidencia de la República, a la presidencia del partido. Pero en un momento en que su gobierno y su forma de interpretar lo que entendía que era la mejor candidatura para el PLD, cerrándole el paso a Leonel Fernández, estaba pasando el peor momento en todas partes del mundo. Cuando una dirigencia de un partido fracasa, esa dirigencia renuncia. Claro. Esa es la regla del juego. Debería ser. Esa es la regla de oro. En otra parte, esa es la regla del juego. Y usted está aspirando a la presidencia de la República. Usted no alcanzó ni siquiera un 5%. Ya usted no vuelve a aspirar más. Aquí no. Aquí hay uno que ha sacado 0.4. Y vuelve. Y vuelve. Y tiene 8 elecciones aspirando. Enlazando, o sea, amarrando con el partido que tiene posibilidad del gobierno. Y finalmente termina como candidato a senador y pierde de un jovencito ya trajiste a Guillermo que era Moreno. un niñito cuando ya él aspiraba a la presidencia. ¿Cuántos años aspiró Guillermo Moreno a la presidencia? ¿Cuántas elecciones? 4. Como 4. Como 4 elecciones. Y sigue todavía. Y otros tantos. Pero aquí no se ha entendido el papel que deben jugar los partidos políticos. Es tan así que la formación política que está establecido en el presupuesto que se le entrega a los partidos políticos desde el Estado Dominicano, las escuelas están cerradas de formación política de los partidos. Entonces, aquí no vamos a déjame hacer... decirte una cosa, aquí ningún partido, a excepción del PLD que dirigía Juan Bosch con los círculos de estudio, aquí ningún partido tuvo realmente una formación política sistemática para todos sus miembros. Habían dirigentes que lo mandaban fuera del país, a Costa Rica y cosas, hacían unos cursos, y eso eran algunos dirigentes, pero los partidos como tal, solo el PLD, en la época del profesor Juan Bosch, que lo dirigía, que fue el autor de los círculos de estudio, fue que hubo formación política de verdad y de calidad. Sí. Fuera de eso, nada.
¿Qué te parece si vamos a una pausa? Dele para allá, usted manda y nosotros servimos. ¿Quién Así era es. Y volvemos y le será? prometemos un tema también. Eso de era un mucho eslogan interés. de Amaro Motors, donde usted manda y nosotros servimos. Así es. Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, subagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. ¿Y con qué tú compraste todo?
Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Sí, señor, aquí estamos. Una de las figuras de la iglesia más destacada y más dedicada es el obispo Diomedes Espinal, que estuvo en Santiago aquí. Yo recuerdo que dos de mis hijas, tenían la confirmación, ¿verdad? Y fue en el colegio aquí, en el Sagrado Corazón de Jesús. Y recuerdo que en ese acto religioso, Diomedes Espinal se despedía porque iba a ir a la diócesis de Mao Montecristi. Y tiene ahí, ¿qué tiempo debe tener ahí? 25, 30 años, debe tener como 30 años. Era joven en ese momento, debe tener, no puede tener menos de 30 años, ¿verdad? No, Diomedes Espinal. Tiene menos, mucho menos. Y ha hecho una buena labor pastoral en su grey. La gente que conoce a Diomedes sabe lo dedicado que él. Y como obispo le preguntan por un caso de esos que ensombrece a la iglesia o a algunas figuras de la iglesia, porque las acciones individuales son eso, acciones individuales. En el caso del sacerdote Anselmo Alejandro Peña Sánchez, acusado de violación sexual en perjuicio de varias mujeres. Entonces le preguntaron al obispo cuando lo venga en qué está eso. Y el obispo de la diócesis de Mao Montecristi le llamó ayer a la población a mantener la prudencia y a respetar la independencia de la justicia con relación al proceso judicial que enfrenta ese sacerdote. Durante sus declaraciones, el prelado destacó que la iglesia ha actuado conforme a los protocolos establecidos, dejando en manos de las autoridades competentes el curso de la investigación. El sacerdote tiene arresto domiciliario, ahí, hasta conocimiento del juicio de fondo. Lo que pasa es que estas cosas ocurren con mucha frecuencia en la vida ordinaria. Llama la atención cuando es un sacerdote porque se supone que es un pastor de almas que ha hecho votos por el celibato, o sea, de no tener pareja, pero entonces se ve envuelto en una acusación de violación de tipo sexual contra no una, sino varias mujeres. Y eso es lo que le da un nivel más importante desde el punto de vista de la noticia, de interés de la gente, de que sea precisamente un sacerdote el que haya sido imputado de violación sexual de varias mujeres, que algunas se quedaron calladas en principio y otras decidieron querellarse, y es una situación donde la iglesia debe sentir la pena de que uno de sus miembros, que pasó por 2 seminarios, uno vocacional y ya el seminario que define la carrera de sacerdote con el estudio religioso distinto y que lleva una misión de pastor de almas, y luego caen en esta situación. Vamos a llamarle debilidades propias de la biología, de la naturaleza, pero él había decidido no tener ese tipo de relación. Pero hablamos de una denuncia después de casi 20 o 25 años, que fue lo que motorizó la acción tanto de la iglesia como de la justicia. Exacto. Porque si las 2 hermanas no deciden hablar, que residen en Estados Unidos, que son las que dan el primer paso después de más de 20 años, exacto, porque se quedaron con ese trauma y con esa situación y decidieron, bueno, vamos a enfrentar esto no puede seguir así, no se descubren los otros casos. Y es ahí la importancia, aunque es un tanto cuesta arriba exigirle a una mujer que decida cuando es víctima de una agresión sexual, que lo denuncie. Sí. Esa es la importancia de la denuncia. Exacto. Porque estas 2 mujeres fueron abusadas cuando eran menores de edad.
Encima de eso. No eran ni siquiera adultas. No, eran menores de edad. Entonces, se quedaron con eso hasta que se fueron a Estados Unidos, hicieron su vida allá, pero allá decidieron entonces enfrentar al sacerdote 20 años después. Pero ¿cuántas tropelías pudo haber hecho el sacerdote en esos 20 años? De haberse producido la denuncia a tiempo. Se le hubiese evitado otro dolor a otras mujeres. Y el obispo de Mao, de la diócesis Mao Montecristi, yo creo que ha actuado correctamente. No se le puede. ¿Qué puede hacer la iglesia? Bueno, suspenderlo, ponerlo a disposición de la justicia y que los órganos, los órganos responsables hagan su trabajo. Esa es la situación. Ya no, ni no hay, más ni menos. No hay de otra. Miren, por eso esto es una opinión personalísima. La iglesia tiene sus normas y sus cosas, pero la Iglesia Católica es una de las pocas organizaciones religiosas del mundo donde sus ministros no se casan. Y uno tenía la esperanza que con Francisco, pero no le dio el tiempo, no sabemos con el actual Papa, si el celibato se va a mantener en la Iglesia Católica. Pero ya eso es un tema interno de la Iglesia Católica. ¿Usted está de acuerdo con que se elimine el celibato? De parte mía, sí. Porque, mira, cuando tú tomas Siempre he creído que el tema del celibato fue con una intención, porque los fundadores originales después de Jesús, de la fe, el cristianismo, tenían hijos y eran casados. Claro que sí. Pero la idea era sacar a María Magdalena. Pero no solo sacerdotes, papas, porque la iglesia, como todo en el mundo, ha tenido un trayecto histórico donde hay situaciones propias del momento y del temperamento de quien ostente una función. Pero a partir de cierto tiempo, hasta amigos televidentes, el celibato se ha impuesto, aunque hay versiones no los anglicanos, que esa es una separación que tienen como jefe no al Papa, sino al obispo de Canterbury, y él a su vez el rey o la reina de Inglaterra. Pero hay dentro de la iglesia los episcopales, otro, que sí, aquí hay en la Mella, hay una iglesia donde hay un sacerdote que tiene su familia, que su esposa y sus hijos están ahí. Pero eso es parte Siempre de la decisión de la iglesia. También se ha planteado la teoría, ya que estamos en esto, para ir a despedir. Hay otro tema aquí que es importante también, como otros tantos. Pero ya que estamos en esto, se ha planteado la teoría de que esta medida, aparte de la discriminación y también evitar desde la antigüedad el acceso de mujeres que fueron importantes en la fe, como fue el caso de María Magdalena, una razón económica. ¿Qué buscaba la Iglesia Católica? Proteger su patrimonio, porque a la hora de que un sacerdote contraiga nupcias con una pareja y viene un divorcio, hay una división de bienes. Hay una división de bienes y la Iglesia podría haberse afectado también con eso. Todo eso aunque hay 3 votos que yo no sé si lo llevan a cabo todos los sacerdotes, que es la obediencia, el celibato y la pobreza. La pobreza. Ahora, hay votos de eso, sobre todo el del celibato tienen que mantenerlo, ese fijo, pero los otros parece que son. Pero ya ese es un tema que uno no domina tanto, pero como ciudadano yo diría, ¿por qué no? Ojalá se pudieran casar los sacerdotes. Total, su vida sacerdotal no yo una vez hablaba con un sacerdote, dice, sí, pero fíjate una cosa, nosotros sacerdotes, me explicó a todos los que estaban dedicados y todo lo que estaba bajo su cargo, que es mucho, que uno no lo entiende así. Y que el matrimonio, teniendo que atender los hijos, el matrimonio, las cosas, distrae mucho, saca mucho de ese tiempo, pero bueno, es una decisión. Uno diría, bueno, pero hay otras religiones a donde los ministros se casan y las religiones siguen funcionando. Y hay otras sectas que son negocios también. Exacto. Ayer se dio un acontecimiento, ya para cerrar esta parte de Mañana Boreal, que podría marcar lo que sería el cese de las hostilidades o
una paz duradera entre Israel y Hamas. El presidente Donald Trump estaba en una conferencia, llegó el secretario de Estado, le pasó un papel, le dijo que en ese momento Hamas e Israel habían llegado a un acuerdo y que habían firmado la primera fase del plan de paz que había propuesto Donald Trump. En sus redes, o sea, en su red social, que es la red, Donald Trump publicó: Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna. ¿Verdad? Lo de eterna ahí me parece que como que se le fue la mano. Y también que todos los rehenes serán liberados muy pronto. Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos, decía el presidente en su cuenta de red social. Un evento histórico y sin precedentes. Benditos sean los pacificadores. El asunto es que Trump quiere que le den el Nobel de la Paz. Anda buscando el Nobel de la Paz. Pero él asusó esa guerra. Ahí no vale. Yo he hecho a pelear 2. Y después voy y lo separo para que el vecindario me aplauda. Yo creo que a él se le está haciendo difícil alcanzar ese premio Nobel de la Paz. Pero de todas maneras es una buena noticia. Ajá. Y me encantó una redacción de una cadena internacional cuando decía: esto podría parar el genocidio cometido por Israel. O sea, dentro de la misma noticia. Sí. Donde, señores, según las cuentas, han fallecido más de 70,000 palestinos en la Franja de Gaza. Más de 70,000. Esa es una buena noticia. Bueno, es bueno porque el jefe militar de los israelíes dijo hace como 10 días o menos que no iba a sobrevivir ningún miembro de Hamas, que lo iban a eliminar. Pero se han eliminado a muchos que no son los de Hamas, porque Hamas es un grupo dentro de los palestinos, que esa organización ganó la dirección, la administración de la Franja de Gaza, pero que cometió el error de ejecutar un acto de terrorismo contra Israel, e Israel ha dado una respuesta súper abundante, esa que necesitaba como excusa para seguir avanzando de la manera como lo ha hecho en los últimos años, que es con un genocidio sin precedentes en la historia de la humanidad. Bueno, despedimos Mañana Boreal, venimos en breve con el Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión para toda la República Dominicana por más de 26 años. Desde ahora tengo que desear, le queda media hora de trabajo hoy. Así que no le queda media hora de trabajo todavía hoy. Nos queda media hora. Porque el camarada Ortiz se va de vacaciones en el día de hoy y regresará el próximo martes. Qué felicidad, ¿eh? Pero aquí estaré. Venimos en breve con el Café con Leche. Por favor, quédese con nosotros. Ya volvemos. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana. Sintonízate a lo